esto, sobre todo la variante militar en esta ocasión ha tenido que salir alto mando a pedir que no toquen a los militares? Hay que decir las cosas claras, ¿no? Esta es una afrenta al Estado, a cómo nos acomodamos, nos presentamos, a cómo nos establecemos como sociedad y Estado, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante en el país, es el cuidar la soberanía, la integridad del territorio nacional y también responsabilidades o misiones adyacentes que tienen que ver con la seguridad pública. El hecho de tomar cuarteles implica ya delitos ejecutados, ¿no? Traición a la patria, alzamiento armado, terrorismo. Hoy hubo ya incluso. esos delitos. De hecho, sí. Entonces, por supuesto, en esa línea y en el ámbito legal, corresponde al Ministerio Público, ante el conocimiento evidente de la Comisión de Delitos de Acción Penal Pública, iniciar investigaciones y no demostrar lo que ya hemos visto, sino identificar a los responsables materiales e intelectuales. Pero más allá de eso es una vuelta de tuerca en la presión que el señor Morales ejerce sobre Bolivia, ¿no? Realizar esta afrenta directa, evidente, notoria, grosera a las Fuerzas Armadas es un hecho muy grave que no debemos tolerar y por supuesto investigar y sancionar, ¿no? Permítame, Cristian, saludar al precisamente coronel del servicio pasivo, don Juan Carlos Gutiérrez. Gracias, don Juan Carlos, por este contacto desde Yacuiba. Coronel, ¿cómo ha visto usted esta situación de toma que la ha confirmado el propio presidente de 3 unidades militares en el trópico de Cochabamba? ¿Y cómo ha visto usted la respuesta militar ante esta situación hasta el momento? Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes y a toda la audiencia que tienen. Agradecerle porque me da la oportunidad de poder dirigirme a toda Bolivia, porque este es un programa que se lo ve a nivel nacional. Quiero decirle que me encuentro en Yacuiba porque he venido a hacer conocer a varias instituciones y también a camaradas que hay del servicio pasivo la situación en la que estamos viviendo y la situación que está viviendo nuestras Fuerzas Armadas. Se ha perdido el principio de autoridad justamente porque el factor político es el que nos lleva a esta situación y también la falta de carácter de nuestros camaradas para poder actuar con la severidad que debe ser. Estamos en este momento viviendo la peor época de política de Bolivia y de las Fuerzas Armadas. Decirle que la toma de esas unidades militares, no digamos la toma, lo que han hecho estas personas que están pagadas, drogadas, discúlpeme que lo diga así, es lo más inaudito. Apoyo ahí al doctor que ha dicho que eso no se debe permitir. Y justamente de eso le iba a hablar. No puede ser que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le pida a unos delincuentes narcoterroristas que por favor no toquen a nuestros soldados. No, es el momento de actuar, es el momento de demostrar que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas se deben respetar. Estamos inmersos en la constitución política del Estado, tenemos nuestra misión constitucional y deberíamos basarnos en eso. Acá no hay, por favor, acá hay que actuar con severidad. Ya no hay más que hablar con esta gente, porque quiero decirle que tienen que saber que el Chapare es tierra de nadie, porque se lo han permitido, porque hemos tenido un presidente, desgraciadamente, que era de ahí, de esas tierras donde se da el narcotráfico, y eso es lo que nos ha llevado. Y lo mismo va a ocurrir si no ponemos ahora el remedio de una vez, que lo veo difícil que lo ponga el presidente, pero obligado por el pueblo boliviano va a tener que actuar severamente, porque lo mismo va a ocurrir en Santa Cruz con la famosa zona de San Julián, donde tenemos narcotráfico, tenemos avasalladores y quemas de tierra, de bosques. Entonces, tenemos que actuar de una vez con severidad. Estoy a sus órdenes para seguir aclarando más a la ciudadanía qué más deben hacer las Fuerzas Armadas para asentar soberanía, para que esas tierras vuelvan a ser lo que antes eran, un vergel para Bolivia, de alimentación, etcétera, etcétera. Bien, coronel, voy a volver con el doctor Cristian, que está aquí con nosotros, Cristian Sánchez. Doctor Cristian Sánchez, ¿qué tipo de respuesta se puede dar? ¿Funciona una respuesta jurídica en este escenario? Bueno, el coronel dice es momento de sentar soberanía. Eso ha estado durante mucho tiempo ahí como desafío. ¿Cómo lo ve? Bien, aunque suene trillado, hay que
obligar a las instituciones a cumplir su rol, su función. Y en este caso, vuelvo a insistir, el Ministerio Público tiene que actuar con fuerza, con la fuerza de la ley, de oficio ante los hechos evidentes, ¿no? Ante la demostración evidente de una afrenta directa a la soberanía y a la integridad territorial incluso, pesquisando estos delitos e identificando a las personas responsables, desde el nivel intelectual y también material. Ahora, hay que decirlo también, Tufi, muchas veces el Ministerio Público se porta mejor que los políticos, porque hacen cálculos internos también en función de los eventos o de la ocurrencia de los hechos. Entonces, aquí debemos exigir, insisto, que no sean genuflexos, que no sean dóciles, que cumplan efectivamente su deber, y en esa línea, doctor, investigar de forma diligente, precisa y oficiosa estos eventos que no necesitan mayor pesquisa. Es evidente, notorio, es un hecho demostrado que aquí ha habido una toma de cuarteles militares, ha habido privaciones de libertad, ha habido alzamiento armado, incluso ha habido terrorismo que merece incluso una sanción de pena efectiva de cárcel, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir. ¿Estos delitos cuánto habitualmente tienen como pena? El presidente ha dicho que incluso se ha presenciado o hemos sido testigos del delito de traición a la patria. 30 años sin derecho a indulto. En el caso de alzamiento armado estamos hablando de 5 hasta 20 años de cárcel. Terrorismo, 15 a 20 años de cárcel. Son delitos gravísimos que afectan la seguridad interna del Estado, la estabilidad del Estado y los poderes constituidos. El hecho, Tufi, de decirle al presidente o te vas o voy a reventar el Estado, porque literalmente eso nos dice, es, insisto, atacar los poderes legítimos que el pueblo boliviano finalmente le ha dado al presidente y a su gabinete en este caso. Afrentar a la policía, agredir a los policías que de algún modo representan a los bolivianos en una función pública específica, con el control de las armas que ellos tienen, es, insisto, una afrenta a la bolivianidad y al Estado de Derecho. Hay como evidencias, videos, imágenes, ¿y cómo se puede determinar quién es el autor intelectual, doctor? Para los materiales hay evidencias. Por supuesto, están las personas. por supuesto. Bueno, para empezar, la voluntad. Sí, la voluntad de las autoridades. Por supuesto, de la policía, del Ministerio Público y las del gobierno también. Y ahora, desde el punto de vista técnico, por supuesto que se pueden demostrar una pesquisa de carácter informático, tecnológico, del flujo de comunicaciones de las personas que están en el lugar de los hechos versus las personas que eventualmente están en otro lugar, ver la frecuencia de las comunicaciones, los movimientos, las ubicaciones georreferenciadas, da cuenta de la organización previa, durante y después del evento, ¿no? Es un dato o son datos de una minería de información que dan respuesta a esa clase de preguntas, ¿no? Sobre los autores intelectuales. Entonces, si uno tiene voluntad, existen las herramientas forenses tecnológicas, pero si no hay voluntad de las autoridades, nada vamos a poder hacer y vamos a generar la sensación de impunidad, inseguridad y finalmente la fragilidad del Estado. Bien, voy a volver con el coronel Gutiérrez, que está en Yacuiba. Coronel, usted decía es el momento de sentar soberanía. ¿Cómo se lo puede hacer con mayor presencia militar? ¿Qué usted sugeriría al alto mando militar en relación a este problema? Mire, el Estado Mayor, las Fuerzas Armadas, por eso son las Fuerzas Armadas, porque tienen un Estado Mayor, y este Estado Mayor es un ente que está integrado por personas capacitadas para planificar. Y no es que la planificación tiene que ser hoy día, ya la planificación existe porque esto se venía viendo que se iba a realizar todo este movimiento. Hace 5 años que nosotros, el servicio pasivo, veníamos diciéndolo, que se tome las medidas adecuadas para actuar. Y se debe actuar no como lo están haciendo, sacando a las unidades. Tenemos que seguir teniendo la presencia militar ahí, y aquí se debe actuar con 2 instituciones, las Fuerzas Armadas y la policía. La policía debe ir adelante cumpliendo su rol que le corresponde, su misión que está también en la Constitución Política del Estado, y las Fuerzas Armadas ir y sentar presencia física. Mientras la policía hace el desbloqueo, etcétera, etcétera, como dice el doctor, aquí hay que agarrar a los que están ahí borrachos, drogados, todo eso, y pagados para hacer todos estos desmanes, para que después se los agarre a los cabecillas y se los agarre a los que hacen todos estos desmanes
desde el factor político, porque son ellos a los que hay que agarrar. Ahí lo tenemos a ese senador Loza, lo tenemos al otro presidente que era de los senadores Andrónico, todo eso son cabecillas de todos estos movimientos. Entonces, a ellos el Ministerio Público de oficio ya debería estar actuando. Y las Fuerzas Armadas, usted me pregunta cómo deben actuar. Mientras la policía desaloja a la masa esta de narcoterroristas, toma presencia física del lugar las Fuerzas Armadas, porque si no vamos a estar jugando al gato y al ratón. Lo sacan ahora, avanza la policía y vuelven otros narcoterroristas. Las Fuerzas Armadas tienen que hacer la toma del terreno, como debe ser, tomar el terreno y hacer la persecución hasta aniquilar al enemigo. Eso es lo que dicen las doctrinas de guerra. No se debe dejar al enemigo vivo porque vamos a tener todo el tiempo estos mismos casos. Y lo vuelvo a repetir, y lo mismo tenemos que hacer en Santa Cruz con San Julián. Ya basta, San Julián, Yapacaní, hay que agarrar a todos esos delincuentes terroristas para que no tengamos más problemas en Bolivia y podamos vivir en paz y armonía. Las Fuerzas Armadas dejen de ser blandas, tienen que actuar, por eso son Fuerzas Armadas, porque cuando las Fuerzas Armadas salen es para tomar un territorio, tomar un objetivo y mantenerlo. Eso es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas.